Buenos días. Qué maravilloso es tener estos medios tecnológicos. Hablaba con algunos y les decía, muchos dicen, qué rico haber vivido en el tiempo de los apóstoles, qué rico haber vivido en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de los primeros años de la iglesia cristiana. Y saben, yo les digo, no, yo estoy tan feliz de vivir en este tiempo y en esta generación. ¿Se imaginan ustedes que este tiempo de pandemia, de restricción de salir y no tuviéramos todas estas ayudas tecnológicas, no estuviéramos en esta etapa y era digital? No podríamos conectarnos, ahí sí estaríamos de verdad restringidos en todo. Pero Dios es bueno. Dios nos hizo vivir en esta generación porque Él sabe que esta es la generación que vamos a alcanzar, que aquí es donde vamos a ser más influyentes, más eficaces, más eficientes. Y entonces nos da la posibilidad de estar unidos, aunque no juntos. Recuerden, estamos unidos, aunque no estemos juntos. Es hora de dejar de hacer las cosas que hemos estado haciendo y disponernos para entrar en este tiempo de alabanza, de adoración, de enseñanza de la palabra, de todo lo bueno y hermoso que Dios tiene para nosotros. Recuerden, la pregunta en el día de hoy es, ¿en qué área o circunstancia te es más difícil obedecer? ¿En qué área o en qué circunstancia te es más difícil obedecer? ¿Saben? El Salmo 40 viene, a mi parecer, como anillo al dedo en este tiempo. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Paciencia. Por eso les decía que como anillo al dedo. Muchos estamos impacientes por este tiempo que estamos viviendo y todos decimos, ¿cuándo se acabará? Ya pronto que se acabe. Y cada vez, así como nos vienen alargando los tiempos de cuarentena y luego localidades de cuarentena, así mismo como que se viene alargando este tiempo. Pero, ¿saben? Todos estamos inscritos en la misma universidad, en la misma escuela, la escuela del Espíritu. Diga, estamos en la escuela del Espíritu. Y estamos todos tomando una materia, y la materia se llama desarrollando paciencia. Entonces estamos allí, pero dice,
Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Eso es lo que cada uno, cada día está diciendo. Miremos al Señor y quedamos asombrados de cómo Él está obrando, de cómo nos está guardando. Quizás conocemos personas que han sido contagiadas, pero han podido salir adelante. Por lo menos nosotros no tenemos reporte de personas de nuestra iglesia, de nuestras familias, que hayan muerto por este contagio, y es solamente regalo de Dios, gracia de Dios. No somos mejores que ningún otro. Pero Dios ha tenido gracia, bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Sin embargo, hay otros que quizás no los conocemos, pero sabemos que forman parte de la familia de Dios. Forman parte quizás de personas que conocemos, y ellos sí han fallecido, y tenemos que pedir: Señor, consuela a sus familias, por favor. Ministra sus corazones, Dios. Por favor, Señor, te lo pedimos. ¿Por qué no nos unimos todos juntos para empezar en este día? Un día que está más bien frío, pero que estamos cada uno en nuestras casas. Así es que vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque hoy nuestros familiares no están pensando cómo enterrarnos, cómo hacer un sepelio en medio de estos tiempos, porque nos has permitido despertar un día más. Y eso quiere decir que aún el propósito que tú nos has dado a desarrollar no está completamente acabado ni cumplido. Ayúdanos a mirar con tus ojos, ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a refugiarnos en ti, Señor, porque como dice la Escritura, tú eres nuestro refugio más seguro. Te pedimos que consueles, Señor, a cada una de las familias que han perdido seres queridos en medio de esta pandemia, Señor. Y también que, aunque no haya sido por el contagio del COVID-19, que han muerto en circunstancias, Señor, quizás naturales, quizás enfermedades que ya tenían. Pero Dios, por favor, cúbrelas con tu amor, con tu gracia, Señor. Revélate poderosamente a ellas y hazles sentir que tú no te has olvidado de ninguno, que tú estás allí presente para consolarles, para fortalecerles, para ayudarles, Señor. Que cuando estaban atravesando esas circunstancias no estaban solos. Tú estabas allí presente para sostenerles, Dios. Te doy muchas gracias y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Hay tantas oportunidades, y cada día es una nueva oportunidad. Por eso yo quiero que cantemos esto: empezar de nuevo, una nueva oportunidad cada día en nuestra vida. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro. Yo lo que tengo hoy es un día más para conocer un poco más, para andar a tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, desde sale en mi ventana. Buscarte, encontrarte, tu pecho, recostarme, vivir, abrazarte, vivir para ganarte cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz refugiarme, cada día, empezar de nuevo. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo en Dios. Hoy esta historia debe continuar. Que pasen los años, tu amor está intacto. Todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar. Porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a
del pasado. Me aseguro con tu página de esperanza, contigo a mi lado, camino con esperanza. Hoy me agarro fuerza, yo no quiero despegarme. Aquí voy a quedar. Miré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Me entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme, casarme cada día, empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, cada día empezar de nuevo. No te descalifiques. Es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Todos contamos con algo igual para todos, ¿saben? Son el tiempo, es el tiempo. Son 168 horas a la semana, 24 horas al día, 60 minutos cada hora, 60 segundos cada minuto. De eso todos tenemos lo mismo y una nueva oportunidad para comenzar. Y saben, me encanta lo que dijo Moisés: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y es que es cierto, su presencia en nuestra vida hace la diferencia, hace esa gran diferencia. Un desierto con la presencia de Dios puede parecer un paraíso, pero no queremos un paraíso, porque sin la presencia de Dios sería como un desierto, como un infierno. Así es que vamos a decirle: pintas el aire con tu presencia. Y mientras la cantamos, vamos a vivirlo, a sentir que el Señor está allí. Señor, tu presencia es lo mejor. Te adoramos y te bendecimos. Mi corazón te oye decir: ven a mí, correré a ti. A tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti. Cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad. Eres mi cielo. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, eres mi hogar, eres mi cielo. Tú eres nuestro cielo, eres lo que necesitamos para estar completos, Señor. Tu presencia, tú mismo, Señor. Corazón te oye decir: ven a mí, correré a ti, a tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti. Cada día buscaré
cerca a nosotros, por estar en nosotros, Señor, con nosotros, para nosotros. El aire, con tu fragancia, esparces tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu gracia. Cerca está, tan cerca está. Pintas el aire con tu fragancia. Esparces tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia. Tan cerca está, tan cerca está. Pintas el aire con tu fragancia. Esparces tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia. Tan cerca está, tan cerca está. Tan cerca está, dice la palabra, de tu corazón y cerca de tu mente. Allí está el Señor en nosotros. Recuerden la pregunta del día de hoy es esta que está saliendo en la pantalla. Es: ¿en qué circunstancias o en qué momentos eres más propenso a desobedecer? O más bien, ¿en qué área o qué circunstancia o en qué circunstancia te es más difícil obedecer? Muy bien, vamos a tener la enseñanza de la palabra del Señor. Recuerden, escriban ahí en qué área o en qué circunstancia te es más difícil obedecer. Bien, muy buenos días, querida iglesia. Qué bueno estar en esta mañana una vez más aquí. Recuerde, unidos aunque no juntos. Estamos por diversas partes de la ciudad, del país, bueno, pero estamos unidos en el Espíritu. Y es una alegría y es un gozo estar nuevamente aquí todos unidos en el Espíritu, aunque no juntos. Bien, yo le invito a que nos preparemos para recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Y ahí donde usted está, tal vez con su familia, cierre por un momento sus ojos, incline su rostro y dígale: Dios, háblame, necesito escuchar tu voz. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana estamos delante de ti y, Señor, estamos dispuestos para escuchar tu voz. Yo te ruego, amado Espíritu Santo, que tú tomes control de cada uno de nosotros, de nuestras palabras, acciones y pensamientos, Señor, y tomes mi boca para hablar a tu iglesia y a todo aquel que necesita escuchar esta palabra. Señor, que podamos tener un tiempo maravilloso en tu presencia y que tú hables de tu espíritu a nuestro espíritu y seamos bendecidos, edificados, confrontados y seamos, Señor bendito, cada día más semejantes a Cristo Jesús en su carácter. Recibe la gloria, Padre, y nos disponemos en tus manos, precioso Espíritu Santo. Te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, ustedes saben que la semana pasada comenzamos el tema de la
obediencia, de una vida de obediencia, que debería ser el normal de todo cristiano. Y vimos la primera parte, pero hoy tenemos que terminar este tema. Y le he puesto un título a mi enseñanza en esta mañana que se titula Oxímoron. Oxímoron. Bueno, algunos de ustedes, si ya vieron la publicidad, a lo mejor habrán sentido la inquietud de averiguar qué significa oxímoron. Y tal vez para otros es una palabra que alguna vez escucharon o tal vez nunca la han oído. Bueno, oxímoron es una palabra griega o expresión que se ha formado por combinación de dos términos de significado contrapuesto o que se contradicen, ¿sí? Significado contrapuesto o que se contradicen, una palabra. Por ejemplo, un sol de medianoche. ¿El sol sale a medianoche? No, eso es un oxímoron. Otro ejemplo, una calma tensa. O está calmado o está tenso, pero eso es un oxímoron. Un muerto viviente, un ligero sobrepeso, ángeles del infierno. Son en el infierno son los demonios. Usted habla, pero ángeles son del cielo. Menos es más. Sí, pero no, que fue el título de la semana pasada. Un silencio atronador, ¿sí? Una realidad virtual. Eso es un oxímoron. Un secreto a voces, un ladrón honesto, un esclavo libre, un pecador santo, un cristiano desobediente. Eso es un oxímoron, porque si es cristiano, no puede ser desobediente. Bueno, y podemos seguir poniendo ejemplos. Tal vez usted puede ahí escribir en el chat, si se le ocurre más ejemplos, puede escribir ahí varios oxímoron que se le vienen a la mente. Y hablando del tema de la obediencia, tenemos que tener claro quién es el objeto de nuestra obediencia. Y por supuesto, el objeto absoluto de nuestra obediencia es nuestro amado Señor Jesucristo. A Él debemos obedecerle absolutamente en todo. Pero los cristianos también tenemos otros objetos de obediencia. Por ejemplo, en la familia, ¿sí? En la familia todos tenemos a alguien a quien someternos, a quien obedecer. El apóstol Pablo, en el capítulo 5 del libro a los Efesios, habló de la familia, sobre estas relaciones. Efesios 5:22 dice, para las esposas, eso significa someter cada una a su marido. ¿Cómo se debe someter a su marido? Como al Señor. O sea, la Biblia es clara. Eso es para las mujeres casadas. Deben someterse a su marido como al Señor. Pero para los esposos también el Señor tiene una palabra, ¿sí? Efesios 5:25 dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. ¿Cómo tenemos que nosotros amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dio su vida por ella. Hombres, ¿están dispuestos a dar la vida por sus esposas? Esa es la manera como debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo de obediencia. Pero también están los hijos. Unos versos más adelante, Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Lo correcto es que obedezcamos a nuestros padres mientras estamos bajo su tutela, ¿sí? Estos días vi un video que se estaba haciendo viral de un policía que tenía detenido a un muchacho que estaba violando el toque de queda en una de las localidades de la ciudad. Había un toque de queda en medio de la cuarentena y había un muchacho que estaba por la calle y el policía lo detuvo. Tuvieron que llamar a la mamá y el policía le decía a la mamá, por culpa de su hijo,
tengo que ponerle un comparendo a usted. Y al muchacho le dijo, entonces el chico empezó a alegar y el policía le dijo, no señor, usted tiene que respetar a su mamá, usted es un menor de edad, usted tiene que obedecer a su mamá. Y su mamá le dijo que estuviera en casa y usted no ha obedecido. Y ahora tengo que ponerle un comparendo a su mamá, que es inocente por culpa suya. ¿Por qué? Porque usted es un menor de edad. No, pero no sé qué. Y el policía dijo, y no me discuta porque también tiene que respetarme a mí y obedecerme a mí porque soy autoridad. Y el muchacho al final le tocó agachar la cabeza y simplemente aceptar, y la pobre mamá le pusieron un comparendo de casi $1.000.000. ¿Por qué? Por culpa de un muchacho desobediente. Bueno, pero no solamente en la familia tenemos objetos de obediencia, en la iglesia. En la primera, el capítulo 5 y el verso 5 escribió, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos, ustedes y yo, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Los jóvenes deben aceptar la autoridad de los más ancianos, de los más maduros, pero todos tenemos que tener humildad en nuestro trato mutuo. Eso también es en la iglesia, someternos a nuestras autoridades espirituales. Ahora, en el trabajo también tenemos, hay objetos de nuestra obediencia, seamos cristianos o no. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, el verso 22 escribió, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Otra versión dice, siervos, pongámoslo en términos de hoy, trabajadores, empleados, obedezcan a sus patronos, a sus jefes, a sus autoridades terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo. No solo cuando ellos los observan, sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Nosotros como cristianos tenemos que ser un ejemplo en nuestro trabajo, sometiéndonos a nuestros jefes, a nuestros patronos, a nuestras autoridades en el campo laboral. Es nuestro deber y tenemos que hacerlo, dice, tratando de agradarlos todo el tiempo y no solo cuando ellos nos están observando. Y debemos hacerlo ¿cómo? ¿Cómo debemos servirlo? Con sinceridad, con honestidad, porque tenemos temor de Dios. Bueno, eso es en el campo de la familia, en el campo de la iglesia, en el campo también laboral, pero también en la sociedad, en la comunidad. También tenemos objetos de nuestra obediencia. Romanos capítulo 13, el verso 1, un tremendo pasaje, dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Toda persona lo incluye a usted y a mí. ¿A quién debemos someternos? A las autoridades de gobierno. ¿Eso quiere decir a quién? Al presidente, a los jueces, a los altos tribunales. Tenemos que someternos a los gobernadores, a los alcaldes, a las autoridades de policía, al policía porque son autoridad, a la gente de tránsito porque es autoridad, están puestos por el gobierno y la Biblia nos llama a someternos, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan esos puestos de autoridad, ¿quién los colocó? No fueron sus votos y los míos, fueron colocados por Dios, porque Dios está en control. Y aunque a veces tengamos autoridades o gobernantes injustos, el policía puede ser injusto, pero es la autoridad y tenemos que someternos y llevar eso en lugar de a la presencia de Dios, que Él, si somos inocentes, Él nos defenderá. Así que la obediencia a estas personas es necesaria, pero no absoluta. Hay ocasiones en que si nos van a obligar a hacer algo que es contrario a los principios de la palabra de Dios, pues no podemos hacerlo. Entonces ahí sí aplica lo que algunos llaman la desobediencia civil, pero son en asuntos que contradicen
los principios de la palabra de Dios. Hubo una ocasión en que los apóstoles Pedro y Juan, después de haber hecho un tremendo milagro, el cojo a la puerta de la hermosa, fueron llevados por causa de eso y por la multitud del concilio de los judíos, los fariseos, y allí los amonestaron, allí los reprendieron, les dijeron que no podían seguir predicando el nombre de Jesús, ni sanando enfermos en el nombre del Señor. Y los apóstoles, Hechos capítulo 4, el verso 19, dijeron: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? ¿Ustedes piensan que debemos obedecerlos a ustedes, que nos dicen que no prediquemos, que nos dicen que no sanemos en el nombre del Señor, en lugar de lo que nos manda la palabra? Pues no. Ahí en esos casos, si viniera aquí un gobernador o nuestra alcaldesa o el presidente a decir: ustedes no pueden predicar más la palabra de Dios, está prohibido predicar, pues aunque saliera, nosotros podríamos seguir predicando la palabra de Dios. Ahora estamos sometidos a ese confinamiento porque hay unas leyes sanitarias en ese sentido y no podemos, sería una imprudencia, una necedad desobedecerlas. Pero no nos pueden prohibir que prediquemos la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque tenemos estos medios, porque podemos transmitir la palabra de Dios, nuestras reuniones en vivo a través de las redes sociales. Le damos gracias al Señor. Y si no hubieran redes sociales, algo tendríamos que hacer, pero el Evangelio tiene que seguir siendo predicado. Tenemos que seguir orando por los enfermos, tenemos que seguir orando por los ancianos, tenemos que seguir ministrando a los necesitados. Así que hay momentos en que no le debemos obediencia absoluta a esas otras autoridades, solo a Jesús, obediencia absoluta. Bien, miremos algunos ejemplos de obediencia y de desobediencia. Y bueno, al primero que se me viene como un modelo de obediencia es un tremendo hombre de Dios, Abraham. ¿Sí? Y el libro de Hebreos capítulo 11 y el verso 8 dice: fue por la fe que Abraham que obedeció. Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¡Wow! Abraham obedeció. El Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió simplemente obedeciendo. No se puso a decir: bueno, pero Señor, ¿y cómo me vas a sostener allá? ¿Y a dónde es que me vas a llevar para saber si me gusta o no me gusta? No, Abraham dice que por la fe, si Dios lo dijo, hay que hacerlo. No importa si parece como sin planeación, si parece un poco loco, si parece algo descabellado, pero si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Dios le dijo a Josué que le diera 7 vueltas a la muralla de Jericó y el último día le diera, durante los primeros 6 días una vuelta, pero el último día diera 7 vueltas. En realidad fueron en total 13 vueltas. Y dio esas vueltas y tocaban las trompetas y el último día gritaron como locos. Eso fue lo que Dios le pidió y simplemente obedeció. Y pudiéramos encontrar muchos hombres de Dios que obedecieron aunque Dios les pidió cosas tremendas. El mismo Abraham, Dios le dijo a Abraham: quiero que me ofrezcas a tu hijo Isaac en holocausto, en sacrificio. Y Abraham dijo: ok, Señor. Y al otro día madrugó y se llevó a su hijo y unos criados, y llegó el momento en que dejó a los criados y se fue solo con su hijo, y llegó el momento en que construyó el altar, ató a su hijo y lo puso sobre la leña, y ya tenía el cuchillo en su mano para quitarle la vida a su hijo, porque Dios se lo pidió. Y fue cuando el ángel del Señor le dijo: no lo hagas, ya sé que estás dispuesto a obedecerme y que Dios es el primero. Y Abraham fue conocido como el padre de la fe. Ese día Dios le proveyó un cordero para que fuera sacrificado en lugar de su hijo, y desde aquel día Abraham dijo: Dios proveerá. Y eso es lo que usted y yo siempre debemos que tener la confianza. Cuando Dios nos pide algo, simplemente tenemos que obedecer. Ahora, mire todo lo que pasó a causa de esto. Génesis capítulo 22, los versos 17 y 18, el Señor le dijo: ciertamente te bendeciré,
multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Todo eso por qué? Porque me has obedecido. ¡Wow! Cuando uno ve, me dice, te bendeciré, te multiplicaré, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y todo eso, y las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Todo por qué? ¿Vale? Por supuesto que sí. Ahora, un ejemplo de desobediencia. ¿Quién se le ocurre? Bueno, hay uno que obedeció parcialmente, porque la obediencia parcial es desobediencia. ¿Sí? Estoy hablando del rey Saúl, el primer rey de Israel, el rey Saúl. En la primera carta, en el capítulo 15 y los versos 18 al 23, está hablando el profeta Samuel al rey Saúl y le dice que Dios te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores. ¿Cómo los debía? Por completo. ¿A quiénes? A todos los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Y luego le dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? O sea, el llamado de Dios, la instrucción del Señor era, tienes que destruir a todos, hombres y animales, todo lo vas a destruir. Pero él no lo hizo a medias. Y entonces es cuando el profeta Samuel le dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y le contesta a Saúl, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó, traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Dios no le había dicho que trajera al rey Agag, Dios le había dicho, destrúyelos a todos. Así que Saúl dio una excusa, como hacemos muchas veces ustedes y nosotros, y él hizo las cosas a su manera. Él dijo, no, al rey se lo voy a llevar al Señor, y todas estas ovejas y se las voy a llevar al Señor. Pero esa no era la orden. Cuando Dios dice destruye todo, destruye todo. Cuando Dios dice, haz esto, tienes que hacerlo, no a medias, no según te parezca. Saúl ofreció esa excusa y lo hizo a su manera, en vez de obedecer totalmente. Dice el verso 21, entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, le estaba diciendo Saúl a Samuel, lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Mentiras. Fue porque lo pescaron, fue porque lo descubrieron, fue porque lo confrontaron. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus sacrificios? ¿Tus ofrendas? ¿O simplemente que le obedezcas? Escucha, le dijo el profeta Samuel, la obediencia es mejor que el sacrificio. Dígalo conmigo, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. Hay muchas áreas, y ya hablamos la semana pasada, en las cuales debemos ser obedientes, en visitar a los presos, a los enfermos, en predicar el evangelio, en dar nuestros diezmos y ofrendas. Y podemos usar toda clase de excusas y no hacerlo, y venir a ofrecerle sacrificios a Dios de alabanza. Y Dios dice, pero yo prefiero que me obedezcas antes que me des sacrificios. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios que tú puedas hacer. ¿Sí? El verso 23, el final dice, agregó el profeta Samuel, la rebelión, porque desobediencia es rebelión, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Sabe? Cuando usted y yo somos desobedientes, equivale a un pecado de brujería, equivale a un pecado de hechicería. Nos comportamos como los hechiceros por ser desobedientes. Y luego agrega, y la terquedad, en otros pasajes dice, la obstinación es tan mala como rendir culto a los ídolos, como la idolatría. Yo lucho a veces porque tiendo a ser obstinado,
terco. Y cuando veo este pasaje me confronto porque me precio de no ser un idólatra. Pero si soy un terco y un obstinado, ese es un pecado equivalente a la idolatría. Y las consecuencias de la idolatría, wow, usted puede verlas en Romanos capítulo 1. Ahí está todo lo que sucede por causa de la idolatría. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, lo que Dios te pidió, Él te ha rechazado como rey. ¿Sabe qué causa la desobediencia? El rechazo de Dios. Por causa de la desobediencia. Entonces, tenemos que decidir esta mañana si vamos a obedecerle o vamos a no hacerlo. Obediencia parcial es desobediencia, no se le olvide, obediencia parcial. Sí, como el rey Saúl, acuérdese cuando... Sí, pero al menos que yo hice este pedacito. No se vale, los casi no se valen. Necesitamos obedecer completamente. No podemos hacerlo a medias. Acordémonos del rey Saúl, que obedeció a medias y Dios lo rechazó. Otro ejemplo de desobediencia que ha traído consecuencias, wow, tremendas al mundo entero, que cambiaron la historia de la humanidad. Bueno, y el primer hombre, Adán, su desobediencia, pues cambió la historia de la humanidad, por ser el primer hombre y ser nuestro antepasado. Romanos 5:19 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y esto hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Pero la primera parte habla de Adán. Uno solo que desobedeció a Dios, todos nos convertimos en pecadores. En realidad ese muchos es todos, sin excepción. Usted y yo traemos esa herencia adámica, sí, del pecado original. Y recuerde como cuando, no sé si a usted le pasó en el colegio, cuando era un estudiante en la escuela, que alguien hizo una falta y el profesor vino o el coordinador de disciplina y los castigó a todos. No los dejó salir por culpa de uno. Alguien se robó algo y llega el profesor, el coordinador, el director del curso y dice, nadie se puede ir hasta que no aparezca lo que se perdió. Y todos los inocentes pues sufren las consecuencias por el pecado de uno solo. Por el pecado de unos cuantos, a veces a los colombianos nos descalifican, piensan que todos somos narcotraficantes o somos violentos por el pecado de unos cuantos, ¿sí? Por la culpa de unos cuantos que desobedecen las instrucciones es que nos tienen a todos metidos en cuarentena, porque hay mucha gente que no obedece y por culpa de esos, entonces todos estamos confinados por esa situación. ¿Ve? Por la culpa de uno todos sufrimos. Pero también hay un ejemplo tremendo de obediencia, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Por uno solo que obedeció a Dios, fuimos declarados justos. Eso es el máximo ejemplo de obediencia. Por obediencia, por lo que Dios le mandó, ve a dar tu vida por los pecadores. Por la obediencia que Jesús fue hasta la cruz y dio su vida, entonces ustedes y yo tenemos la posibilidad, si creemos en Él, de ser declarados justos. ¿Qué efecto tiene esa obediencia de Cristo en los cristianos? Bueno, más claramente está en el libro de Hebreos capítulo 5 y los versos 8 y 9. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¡Wow! Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Hay dos cosas aquí que son importantes. Uno es que la obediencia se aprende. Todos nacemos rebeldes. Los niños, los animales, todos necesitamos aprender obediencia. Aquí tenemos un perrito que lo adoptamos no hace mucho y ese perrito tenemos que enseñarle a obedecer. Y entonces a veces es difícil. Tenemos que ponerle límites. Lo mismo a los niños, a los hijos hay que ponerle límites. Si usted no lo hace, querido papá, querida mamá, usted está echando a perder la vida de su hijo. Tenemos que ponerle límites. El ser humano necesita límites. Dios nos puso límites. Por ejemplo, el sexo es maravilloso, sí, es bueno, wow, sí.
pero Dios lo puso dentro de los límites del matrimonio. Fuera de esos límites, antes del matrimonio o fuera del matrimonio, es un pecado, pero dentro de esos límites es una bendición. Y Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y sabe, el sufrimiento nos enseña obediencia. ¿Sí? Wow, es difícil, pero muchas veces tenemos que sufrir para aprender a obedecer. Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser ¿qué? La fuente de bendiciones, de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Qué llegó a ser Jesús? La fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Así que la obediencia se aprende a través del sufrimiento. Y muchas veces sufrimiento, es que a lo mejor nos falta aprender más a ser obedientes, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados de obedecer? Bueno, Jesús prometió muchas cosas a los que le obedecieron. En primer lugar, en primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 22, el apóstol escribió: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¡Wow! Ahí está el primer resultado. Cuando uno obedece, viene limpieza de nuestros pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Cuando estamos obedeciendo a Dios, amamos a nuestros hermanos y los amamos con amor sincero, con todo el corazón. Eso es un resultado de la obediencia, no solamente ser limpios de pecados, sino amarnos los unos a los otros con un amor sincero, como hermanos que somos. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer para recibir respuesta a nuestras oraciones? Claro, usted ya lo está respondiendo ahí, claro. Obedecer. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 22, escribió el apóstol Juan: y recibiremos de él todo lo que le pidamos, porque ¿qué? Porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Quiere recibir respuesta a sus oraciones? Sencillamente tiene que ser obediente. No medio obediente, no parcialmente obediente, obediente, y hacer las cosas que a Dios le agradan. Cuando usted y yo somos obedientes y hacemos lo que a Dios le agrada, wow, vendrán las respuestas a nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué más podemos preguntarnos? ¿Quiénes pueden recibir al Espíritu Santo? Wow, los obedientes, claro. Hechos 5:32. Dice el apóstol: nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios. ¿A quiénes? A todos los que lo obedecen. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, Él nos da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es que nos da el poder para vivir una vida victoriosa. Y por último, bueno, hay bendiciones por obedecer. Hay muchas bendiciones. La primera es que permanecemos en el amor de Dios. Permanecemos en el amor de Dios. Juan 15:10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién dijo eso? Jesús. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y Él se puso de ejemplo: así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es una bendición, permanecer en el amor de Dios. ¿Todo por qué? Por obedecer. ¿Qué otro beneficio, otra bendición por obedecer? Jesús nos llama sus amigos. Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si no hacemos lo que Dios nos manda, nunca podremos tener ese privilegio de ser llamados amigos de Dios. Abraham fue llamado amigos de Dios porque Abraham obedeció al Señor. Y usted y yo puede decir: el Espíritu Santo es mi amigo, Jesús es mi amigo, el Padre Dios es mi amigo, Dios es mi amigo. ¿Por qué? Porque hacen lo que Él les manda.
Si no, no puede llamar al Espíritu Santo su amigo, si no lo obedecemos, si no hacemos lo que Él nos manda. ¿Qué otra bendición, otro beneficio hay por obedecer? Somos amados por el Padre Dios y además ellos vienen a morar en nosotros. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 14:23 dijo Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Todos los que me aman, ¿qué? Harán lo que Jesús dice. Y como resultado, el Padre los amará y vendremos. ¿Quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Para vivir en sus vidas, en sus corazones, con cada uno de ellos. Así que es una tremenda bendición que Dios vive dentro de mí. ¿Todo por qué? Porque soy obediente, porque hago lo que Jesús dice. Y también otro beneficio, otra bendición de obedecer es que vivimos en Cristo y el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Primera de Juan capítulo 2, el verso 5 dice: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. ¿En quién? En Dios, en Cristo. El amor, otra versión dice, el amor se perfecciona en nosotros. Esta nueva traducción viviente dice, se demuestra verdaderamente cuánto amamos a Dios. ¿Cómo demostramos que somos cristianos? Porque vamos a una iglesia, porque tenemos un certificado de membresía de una iglesia, porque nos hemos bautizado, porque tenemos una Biblia bajo el brazo, porque somos predicadores, pastores, líderes, o porque llevamos años llamándonos cristianos. No, sino porque demostramos verdaderamente que amamos a Dios, lo obedecemos. El amor se ha sido derramado de Dios en nuestros corazones, y ese amor damos a Dios, damos a nuestro prójimo, porque eso es lo que nos distingue, el amor a Dios y el amor al prójimo. Así que te animo a obedecer, y no tardes en empezar a obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia tardía es desobediencia. Si estás haciendo algo indebido, corta con eso hoy mismo. Hoy mismo comienza a obedecer al Señor. Si eras una persona que hacía las cosas a su manera, hoy decide hacerlas a la manera de Dios. Si no tienes una vida diaria de oración, hoy comienza a obedecer y a orar. Si no tienes un tiempo de devocional, de lectura de la palabra de Dios, hoy comienza a leer la palabra de Dios, a obedecer. Si no diezmabas, si no ofrendabas, hoy comienza a diezmar, a ofrendar en tu iglesia local. Comienza a hacerlo en el nombre de Jesús. Comienza a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Comienza, querida esposa, a someterte a tu esposo como al Señor. Queridos hijos, comiencen a obedecer a sus padres. Comienza a obedecer a tus autoridades en el trabajo, a tu jefe, agradarlo. Comienza a obedecer a las autoridades de gobierno, al presidente, al alcalde, a la autoridad de policía. Comienza a obedecer a tus pastores. Comienza a obedecer a tus líderes. Todo eso tenemos que empezar a hacerlo ya. Porque la obediencia tardía es desobediencia. La obediencia parcial o tardía es desobediencia. Y por último, quiero mostrarles esto. ¿Cuáles son las características de un cristiano obediente? ¿Qué es lo que él tiene? ¡Wow! Mire, tiene una mente por medio de la cual Cristo piensa. Cuando es un cristiano, ¿qué? Obediente. En realidad es una redundancia, porque si es cristiano, un verdadero cristiano tiene que ser obediente, porque un cristiano desobediente es un oxímoron, pero un cristiano obediente es una redundancia. Entonces, ¿qué posee? Una mente por medio de la cual Cristo piensa, una vida por medio de la cual Cristo se manifiesta, una voz por medio de la cual Cristo habla, y unas manos por medio de la cual Cristo ayuda. Eso es lo que tiene un cristiano obediente. Tienes que tener la mente de Cristo. Tu vida tiene que ser un libro abierto y que la gente vea a Cristo a través tuyo. Tu voz tiene que ser parte de Dios, y tu mano son las manos de Cristo
para ayudar al necesitado, al que está caído. Y así se manifiesta Jesucristo al mundo. Entonces, para cerrar, un cristiano desobediente, ¿qué es? Ya lo dijimos. Un cristiano desobediente es un oxímoron, es una contradicción. O sea, si es cristiano, tiene que ser obediente. Si es desobediente, pues no podemos llamarlos cristianos. ¿Sabe? Hay muchas personas que veces vienen y me dicen, es que hay una persona, un cristiano en mi trabajo, un cristiano en mi barrio, un cristiano en la familia, pero no, ese hace esto, ese hace aquello. Entonces le dije, pues si es verdad lo que usted dice, que hace esto y aquello, que no es bien, pues ese no es cristiano, pero él va a una iglesia, pero es un líder, pero sabe Biblia. No importa, puede ir a una iglesia, saber Biblia y puede ser hasta un pastor, pero si es una persona que con sus acciones, palabras y pensamientos no le da honra a Dios, entonces ese no es cristiano. Por eso no deben existir los cristianos desobedientes. Eso es un oxímoron. Ahora ya sabes que eso es una contradicción. Yo te invito a que en esta mañana, ahí donde estás, cierres tus ojos por un momento y le demos gracias a Dios por su bendita palabra en esta mañana. Señor, yo te doy muchas gracias. Esta mañana nos humillamos ante ti y reconocemos, Señor, que hemos pecado, que hemos sido desobedientes, Señor, en muchos sentidos, Dios. Hemos sido, Señor, cristianos que te hemos obedecido a medias o tardíamente, o no te hemos obedecido. Y eso no es congruente, Señor. Eso es un oxímoron, es una contradicción. No podemos ser cristianos desobedientes. Perdónanos, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que obedecemos, Señor, que estamos haciendo las cosas a tu manera, que, Señor, estamos obedeciéndote en todo. No queremos ser como el rey Saúl, Señor, que obedecemos a medias, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que obedecemos completamente, Señor. Queremos ser llamados, Señor, obedientes. Queremos obedecer en la familia. Queremos obedecer en la iglesia. Queremos obedecer, Señor, en la comunidad. Queremos obedecer en el trabajo, Señor. Queremos ser ejemplo de obediencia. Y, Señor, a ti queremos obedecerte absolutamente. Pero hay ocasiones en que no debemos obedecer cuando nos piden hacer algo en contra de los principios de la palabra de Dios. Pero mientras eso no sucede, tenemos que obedecer. Señor, renunciamos a toda desobediencia, a toda rebeldía, Señor, porque eso es como pecado de hechicería, Señor, la rebeldía, la obstinación, Señor, es como pecado de idolatría. Renunciamos a eso, Señor, y queremos, Señor, recibir las bendiciones de la obediencia, Señor. Queremos que tú vivas dentro de nosotros. Queremos que tu amor se perfeccione en nosotros. Queremos tu bendición, Señor, como dice esta canción, Señor. Queremos hacerlo, Señor, a tu manera y no a la manera propia, Señor. No hay excusa, no hay argumento válido, Señor, para no obedecerte, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te necesitamos para obedecer y para hacer las cosas, Señor, que te agradan, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Padre. Te amo y te bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos que nos están viendo, querida iglesia, gente con propósito, dile al que está al lado, dale así pasito con el codo, a obedecer, ¿no? Ya sabe, a obedecer. Todos vamos a obedecer en el nombre del Señor Jesucristo y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Bien, no se olvide que mañana, mujeres de propósito, mañana
10 de la mañana. Tienen una reunión poderosa con la pastora Gaby, 10 de la mañana. Todas las mujeres, invite a otras mujeres, a sus amigas, invítelas. Ahí vamos a colocar más tarde el link, el enlace, porque va a ser vía Zoom. Va a haber una tremenda palabra y un tiempo maravilloso mañana, 10 de la mañana. Así que, queridos hombres, mañana nos toca hacer el almuerzo mientras nuestras amadas espositas están en su reunión. Y los hombres, próximo viernes, 8 de la noche, reunión de hombres con propósito. Próximo viernes, 8 de la noche, todos los hombres vamos a tener también una reunión muy especial, una poderosa palabra para nuestros amados hombres de gente con propósito, el próximo viernes 8 de la noche. Los amamos, los bendecimos y vamos a colocar los demás anuncios ahí en el chat de la iglesia. Un abrazo virtual, recuerde, unidos aunque no juntos. Muchas bendiciones.